Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues esta es la Copa de la Europa League, el trofeo, y aquí estamos en el mismo, en el mismo césped de Old Trafford para este partidazo entre el Manchester United y el Barça. Cuando veáis este vídeo, pues ya sabréis lo que ha pasado, así ya sabréis si el Barça todavía puede ganar esta Copa o no la puede ganar. Pero vamos a disfrutar del partido, amigos de Mundo Maldini, como siempre. Vamos a analizar lo que es este partidazo. Aquí está Gerard López, que va a comentar el partido con nosotros en Movistar Plus. Y bueno, un gran partido aquí en Old Trafford. Manchester United-Barça, desde aquí, a disfrutarlo. Y ya mismo vamos a analizar lo que ha sido este partido. Y vais a tener mañana por la mañana, por supuesto, también el vídeo con los porcentajes de las notas de todos los equipos, con las notas de todos los jugadores. Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí en Old Trafford están los hinchas del Barça todavía con la decepción, lógicamente, de esta eliminación. Ha sido un partido tremendo y el Barça está fuera de la Europa League. Le pasó la temporada pasada contra el Eintracht y le ha vuelto a pasar contra un equipo evidentemente más grande. Esto ha sido un choque de gigantes. Esta Europa League ha tenido esta eliminatoria entre dos de los grandes ahora mismo, dos equipos en un gran momento de forma. Y el United se la ha llevado. El partido de hoy vamos a analizarlo en profundidad, luego tendréis también mañana las notas de los dos equipos. Me ha gustado el primer tiempo del Barça. Yo os decía aquí desde el césped de Old Trafford, os decía antes ayer en la previa, en la que daba ligeramente favorito al United, porque es verdad que sin Gavi y sin Pedri el Barça pues es que no es lo mismo, es que baja mucho, es que es la suma de dos jugadores clave más Dembélé. Y dicho esto, el Barça ha hecho un buen primer tiempo, un primer tiempo en el que ha terminado por controlar bastante el juego, con un buen Sergi Roberto y con un buen Kessié. Yo en la transmisión de Movistar, sobre todo en la primera parte, he elogiado bastante a Kessié porque me estaba gustando mucho cómo estaba llegando al área. El Barça ha salido bien plantado al campo. Es verdad que ha tenido la primera jugada de Bruno Fernández con esa parada de Ter Stegen que se hace grande ante el portugués. Ahora voy a hablar un poquito de Valde, porque ha arriesgado para mí demasiado Valde permanentemente todo el partido. Y bueno, llegó ese gol, para mí es penalti, es un penalti absurdo que hace Bruno Fernández, pero para mí es penalti, amigos de Mundo Maldini, el penalti de Bruno Fernández a Valde, que ha generado peligro con esa jugada, por supuesto, pero que defensivamente ha dejado permanentemente la espalda descubierta, permanentemente, en el primer tiempo y sobre todo en la segunda parte cuando estaba ahí Antony. Pero el primer tiempo el Barça tiene el partido controlado bastante bien, con un gran Busquets. A mí el primer tiempo de Busquets me ha encantado. Y Busquets potencia evidentemente también a De Jong. Lo que pasa es que el Barça no ha tenido profundidad. La realidad es que el Barça, incluso en los mejores momentos que ha tenido en el primer tiempo, que ha tenido ese control, cierto que ha tenido control, pero no profundidad. Y claro, sin tener profundidad es mucho más complicado que el Barça pueda generar peligro. Le ha generado muy poquito peligro al Manchester United, que en el primer tiempo ha hecho una cosa, en esta eliminatoria ha estado permanentemente inventando Ten Hag cómo colocar a los jugadores de arriba, y hoy lo que ha hecho ha sido meter a Sancho por dentro, detrás de Weghorst, que hoy ha sido delantero centro y no como en el Camp Nou, yo creo que para tapar a Busquets, pero es que no ha conseguido tapar Sancho a Busquets, o sea, ni ha aparecido en ataque, ni ha tapado a Busquets, con lo cual Sancho realmente ha hecho un partido muy malo. Luego lógicamente le ha cambiado Ten Hag, y lo que se ha hecho ha sido meter a Rashford en la izquierda y a Bruno Fernández por la derecha. Ya antes del descanso les cambió de posición, y luego en el descanso Ten Hag hizo un equipo mucho más lógico, que es colocar a Antony en la derecha, a pierna cambiada como juega el brasileño, que venía de lesión, y a partir de ahí Antony ha sido una pesadilla para el Barça, ha sido una auténtica pesadilla para el Barça. Seguía arriesgando muchísimo en la salida y sobre todo posicionalmente arriesgaba muchísimo Valde. Casemiro ha metido un par de balones en profundidad a la espalda de Valde, que uno lo ha aprovechado Antony, estaba a punto de hacer un gol, y a partir de ahí el Barça, que ya había concedido el gol del empate con una mala salida desde atrás, pues se ha ido resquebrajando. La segunda parte ha sido del United, realmente. El Barça es que prácticamente no ha creado peligro. Un remate de Koundé en una jugada que yo creo que estaba incluso adelantado, con una buena parada de Gea y poco más. El Barça ha sido un equipo en ataque en la segunda parte casi inexistente. Rafinha muy poquito, Lewandowski prácticamente no ha recibido ningún balón en condiciones. Y bueno, al final ese control que tenía el Barça en la primera parte
no ha servido en la segunda parte para meter al equipo en el partido, realmente. O sea, la eliminación, analizando los dos partidos, ha sido una eliminatoria muy igualada, con momentos de los dos equipos, el tramo final del Camp Nou para el Barça. Hoy ha habido momentos para el Barça en la primera parte, ya digo, sin llegar demasiado, y en la segunda parte para el United. Al final el United le ha dado la vuelta a la eliminatoria. Se venía bajo el Trafford y es un equipo que cuando mete intensidad ha mejorado mucho Casemiro en la segunda parte. Anthony ha hecho mucho daño, ha hecho un mal partido Rashford, para mí ha hecho un mal partido Rashford hoy, a pesar de eso le ha dado la vuelta al Manchester United. Y yo lo que sí he visto, y lo he comentado con Gerard en la transmisión, es que el Barça, no digo que haya salido dormido en la segunda parte, pero creo que le ha faltado intensidad en muchas jugadas en la segunda parte, intensidad desde atrás, y por ahí ha llegado la recuperación del gol del empate, del gol de Fred, e incluso la jugada del segundo gol le falta intensidad realmente para pelear esa pelota con Bruno Fernández. Y luego a partir de ahí pues se arma la jugada y llega el 2-1. Una eliminación dolorosa para el Barça, porque el Barça es un equipo de Champions. La realidad es que el Barça es un equipo de Champions, históricamente, por supuesto. Entonces juegas 2 años seguidos la Europa League porque caes de la Champions y no eres capaz de llegar ni siquiera a semifinales ninguno de los 2 años. Con lo cual es evidente que es una gran decepción para el Barça. Decepción tremenda. El Barça tiene ahora la Liga, donde es líder, tiene ese doble partido contra el Real Madrid de semifinales de Copa para terminar, ya tiene un título, para terminar haciendo una gran temporada, si es capaz de hacer el doblete, por supuesto que sí, pero esta eliminación, vamos a ver hasta qué punto pasa factura o no. En cualquier caso, le hemos hablado mucho, y incluso con Xavi, lógicamente para el Barça el objetivo número 1 es la Liga, eso es así, más allá de la decepción de hoy, el objetivo número 1 es la Liga. Otra cosa es que hubiera seguido en la Champions, pero una vez que has caído de la Champions y llegas a la Europa League, decepción, por supuesto, sí, pero el objetivo número 1 para el Barça es la Liga, y en la Liga se va a jugar, yo creo que la temporada del Barça. Por lo demás, problemas de Araujo, espero que no tenga nada, vamos a ver qué pasa con Christensen, que también ha tenido un problema en el hombro, y eliminación dolorosa del Barça. Desde Old Trafford, amigos de Mundo Maldini, han sido varios días en Inglaterra, viendo 2 partidos históricos, uno con buena cara para el fútbol español, el Madrid el otro día, y hoy con mala cara para el Barça ante el Manchester United. Mañana el vídeo de las notas, y tenemos que hacer muchas más cosas, por supuesto, para el fin de semana. Voy a comentar en COPE el derbi madrileño, el Real Madrid Atlético de Madrid. Mañana vais a tener también el vídeo ya de los pronósticos de la Liga. Y esto no para, amigos de Mundo Maldini. Un abrazo, chao, 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 chao.